Es una gran bendición estar congregados, hermanos, tener la libertad de cantar, tener la libertad de escudriñar la palabra, tener el privilegio de tener en nuestras manos un volumen de las Sagradas Escrituras. Es algo que muchas generaciones no tuvieron al alcance. Hoy usted y yo no solamente tenemos el privilegio de tener un volumen, una traducción de la Biblia, sino que se nos han dado herramientas. Dios nos ha otorgado en su misericordia maestros, pastores, evangelistas, personas que aparte están interesados para que nosotros crezcamos en todo de acuerdo a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y estamos estudiando Marcos. Estamos reflexionando sobre este evangelio maravilloso, que es el más pequeño de los 4 evangelios, que tiene una influencia directa del apóstol Pedro, recordando que Marcos fue un discípulo directo de Pedro. Y estamos todavía examinando el capítulo 1. Y vamos a dar lectura, por favor, del verso 32 al verso 39. Antes de dar lectura a este pasaje maravilloso, me gustaría hacerles una pregunta de reflexión. Una pregunta sencilla. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo está tu vida en torno a Cristo? Porque hoy estaremos hablando de la vida más importante que ha existido en este mundo, la vida humana del Hijo de Dios. Y en esta porción de la Escritura encontramos algunos aspectos importantes que caracterizaron la vida humana del Hijo de Dios. Cosas que muchas veces nosotros no consideramos importantes son las que hoy vamos a destacar en la vida del hombre perfecto, Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Cabe mencionar que vivimos en una época muy materialista, muy estresante, muy competitiva, en donde el tiempo muchas veces no lo administramos de manera correcta. Y nuestra vida se convierte de alguna manera en una esclavitud tremenda que termina con nuestra salud, que termina con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestra relación con Dios, simplemente porque no estamos dispuestos a llevar una vida como la que llevó Cristo. Hace tiempo un hermano nada diestro para la predicación, pero con intención de elaborar un sermón, le dio título a un estudio que quiso preparar para un grupo de hermanos y le llamó: para vivir la vida en Cristo hay que vivirla como Él la vivió. Y es verdad, aunque el hermano no tenía mucho conocimiento, el título de su estudio reflejaba una realidad carente, que para llevar una vida exitosa, una vida correcta ante Dios, tenemos que llevar la vida a la manera de Cristo, viviendo la vida como Él la vivió. Ahora, en Marcos, capítulo 1, tenemos como una jornada de lo que sería la vida o el recorrido de un día de nuestro Señor Jesús. Síganme por favor del verso 32, capítulo 1, al 39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban,
y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Para entender bien el pensamiento de Marcos en el primer capítulo, tendríamos que leer todo el primer capítulo. Porque como dijo nuestro hermano Israel, cuando Cristo inicia su ministerio, antes de hacer una labor comunitaria, antes de sanar a los enfermos, antes de expulsar a los demonios, su predicación era el centro de su ministerio. El tiempo se ha cumplido. Todo lo que esperaban llegó a su culminación. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y coloquen su fe en las buenas nuevas. Crean en el Evangelio. Pero, ¿qué hay de la vida humana del Hijo de Dios? Muchas veces en el cristianismo centramos toda la atención a la crucifixión. Y es que preguntémonos, ¿la crucifixión es importante? Definitivamente. La crucifixión es el emblema de la obra redentora de Cristo, pero atrás de la crucifixión hay una vida humana perfecta, sin pecado, victoriosa ante la tentación, una vida de mucho sacrificio, servicio y disciplina, como dirá el profeta Isaías sobre el Mesías: no se cansará ni desmayará hasta que establezca justicia sobre la tierra. Recordando también a Filipenses, ¿lo recuerdan? El cual, siendo en forma divina, no estimó su igualdad con Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿se lo saben? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión solamente es la acrópolis, el clímax de una vida sacrificial, en servicio, en amor, llena de misericordia. El día de hoy, la finalidad de este sermón es examinar la jornada de Cristo, principios importantes de su vida, para que usted y yo lo imitemos. Así que, en primer lugar, vamos a destacar que la vida humana del Hijo de Dios es una vida que se caracterizó por la entrega al servicio de los demás. Y quiero enfatizar algo, hermanos. El tema se llama la vida humana, porque en su calidad de hombre, Él nunca echó mano de su divinidad, ni en la multiplicación de los alimentos, ni cuando calmó la tempestad, ni cuando resucitó a Lázaro usó su poder divino. Siempre usó la fe, la dependencia a Dios, y como hombre Cristo era el modelo perfecto de lo que Dios el Padre anhela de todo hombre cristiano. Pero el primer aspecto que debemos destacar es que la vida de Cristo, su vida humana, es una vida que se entrega al servicio de los demás. Vean por favor conmigo el capítulo 1, versículo 32. Algo que nos destaca Marcos en el verso 32, todos juntos: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ahora, ¿qué relevancia tiene este verso? Bueno, que ya había llegado la noche, y lo más natural y normal es que un ser humano, después de una jornada intensiva de servicio y trabajo, anhele descansar y empiece a pensar en sí mismo, ¿o no? Noten que en el capítulo 1 tenemos toda una jornada de trabajo. Verso 21 y 22 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sábado en la mañana, muy temprano, para cumplir con el Sabbat, para cumplir con su labor mesiánica, lo que encontramos en cuanto a su entrega al servicio de los demás, inciso A,
tiene que ver con la enseñanza que impartió en la sinagoga. Su prioridad en la mañana, en la interacción con otros, fue compartirles el mensaje de la verdad, compartirles el mensaje de Cristo, el mensaje del reino. Inciso B, después de dar la enseñanza en la mañana en la sinagoga, le dedicó tiempo a la administración personal de sus discípulos. Vean el versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. No solamente se entregó a la sinagoga para predicarles y enseñarles la verdad. Saliendo de la sinagoga, le empezó a ministrar de manera personal a sus discípulos, y cuando llegó la noche, verso 32, hermanos, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, se dispuso a dormir, se dispuso a descansar. Le dijo a los discípulos: ya no me molesten porque ya cumplí con mi labor. ¿Fue eso? No. Ya siendo noche, ya estando muy agotado, muy cansado, su cuerpo probablemente ya estaba también lastimado de la jornada, dice en el verso 32 que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Otro aspecto importante, inciso C, en la entrega de Cristo, tiene que ver con la administración a la comunidad más necesitada. Ahora, servir como Cristo sirve, hermanos, implica muchas cosas. Implica una entrega de no solamente nuestro corazón, una entrega que involucra también nuestro cuerpo. Vamos a preguntarnos algo: ¿servir a Dios como lo hizo Jesús es cansado o no? Claro que sí. ¿Implica sacrificio? Implica mucho sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo a Dios, que es lo más lógico en nuestro culto a Dios. Eso es lo razonable. Pero la entrega de Cristo, sirviendo a los demás, está implicando sacrificio, está implicando disciplina, está implicando amor, porque no vemos a un Jesús quejándose por servir a los demás ya en la noche, sino que aunque no tenía programada esa labor en la noche, cuando ve la necesidad de esta comunidad necesitada, Él está disponible y es accesible para ellos. Hay un texto que dice por ahí, lo leímos al principio: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para entregar su vida en rescate por muchos. Hoy día muchos cristianos, muchos pastores, tenemos la costumbre, ¿no?, de decir: hoy no me molesten porque hoy es mi día de descanso. Hoy ya prediqué, hoy ya visité, hoy ya estudié, ya me merezco un tiempecito. También deben de pensar en mí. Muchos hermanos, hermanas tienen ese pensamiento. Y mis hermanos, es verdad, tenemos que darnos tiempo para todo, pero si la necesidad apremia, tenemos que aprender a entregarnos en sacrificio, sirviendo a los demás. Ahora, en este primer punto sí me gustaría explicar algo, enfatizar algo muy importante. Si nuestra vida no es de servicio para otros, nuestra vida está viviendo en fracaso. Si nuestra vida no se está entregando para el beneficio de otros, entonces nuestra vida no va a ser exitosa, no tiene sentido, no cumple con los requerimientos de Dios. Muchos jóvenes, al pensar en qué van a estudiar con respecto a una carrera, piensan en muchas cosas como en dónde se gana más, cuál es la carrera más sencilla, dónde puedo estar más cómodo sin hacer tantas cosas, cuando el primer pensamiento que debería de llegarnos es: bueno, ¿cuál es la carrera donde yo puedo presentar mi vida para servir a los demás? Porque, hermanos, todo lo que hagamos tiene que girar en torno al servicio del prójimo.
¿Cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? Amar a Dios. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Más si somos cristianos, debemos amar como Cristo nos amó. Muchas veces cuando tomamos una decisión con respecto al trabajo, no estamos pensando en servir a otros, estamos pensando en dónde voy a ganar más. No importando si dejo a mi familia sola, no importando si abandono la iglesia local, no importando si voy a estar lejos de la gente que me ama, porque a veces solamente pensamos en el beneficio personal. En la congregación pasa muchas veces, hermanos, que lo que hacemos no lo hacemos por servir a nuestros hermanos. Y un primer aspecto que debemos destacar tiene que ver con eso, con una vida que se entrega al servicio de los demás. ¿Por qué muchas veces hay conflicto en la relación jefe-empleado? Porque el jefe no está pensando en servir a sus empleados, está pensando en explotarlos, ¿o no? ¿Y por qué la relación es mala? Porque también los empleados no están pensando en servir a su jefe, sino en sacar provecho de él. Cuando nuestra vida cambie de perspectiva y entendamos que hemos sido creados para servir como Cristo, entonces nuestra vida va a empezar a tener sentido. Hay una cosa más que me gustaría señalar. Marcos 1, verso 35. En primer lugar, entonces, hemos dicho una vida que se entrega al servicio de los demás. Verso 35 dice así, lo vamos a leer todos juntos, ¿sale? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No vemos a un Cristo que se levantó tarde porque en la noche no lo dejaron dormir. Ahora, es natural que cuando no descansamos bien en la noche y seguimos trabajando, estemos tan cansados que nuestro cuerpo no nos permita levantarnos temprano. Pero aquí vemos a un Cristo, a un ser humano perfecto, que se levanta no solamente de mañana, ¿cómo dice el texto? Muy de mañana. Y para que no nos quede duda, el verso 35 dice después, siendo aún muy oscuro. En segundo lugar, vemos en la vida de Cristo una vida que depende totalmente de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Cristo se levantó de mañana, en la madrugada, antes de que saliera el sol? ¿Por qué? ¿Porque tenía muchas cosas que hacer? Bueno, tal vez. Pero es que hay una prioridad en la vida de Jesús de Nazaret. Antes de enseñar, antes de ministrar a sus discípulos, antes de atender a los más necesitados, la prioridad en su vida humana, ¿cuál fue? La dependencia a Dios, en la oración en este caso. Pero también vamos a hablar de la Biblia, porque la dependencia a Dios implica muchos aspectos, hermanos. Miren lo que dice el verso 35 al final. Y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Era Dios o no? ¿Pero por qué oraba entonces? ¿Necesitaba de la ayuda de Dios el Padre? Tenía que depender de Él. Él no podía hacer nada por sus propios méritos porque vino en calidad de hombre. Se despojó a sí mismo y Él depende completamente de Dios. Ahora, la dependencia a Dios implica muchas cosas. Yo le hacía una pregunta al inicio del sermón. ¿Cómo está su vida espiritual? Y cuando hablamos de la dependencia a Dios, debemos sacarnos de la mente esos paradigmas de yo siempre le doy tiempo a Diosito cuando voy en el camión, cuando tengo tiempo, voy caminando. No, mis hermanos, Cristo no nos da ese modelo. No es que esté mal, pero no es el modelo que nos da la Biblia. Lo que notamos en la devoción de Cristo, en su dependencia a Dios, son al menos dos cosas. En primer lugar, inciso A, en la administración ¿de qué? Del tiempo que pasa a solas con Dios. ¿Era disciplinado nuestro Señor? Era ordenado. Él no tenía esa idea que tenemos nosotros de lavo los trastes y le oro al Señor, voy manejando y le oro al Señor. Mis hermanos, no es que esté mal, pero Dios se merece realmente nuestras obras, el tiempo que nos resta. La prioridad es el Señor, la dependencia a Dios. Y si vemos aquí a un hombre, a Jesús de Nazaret,
que administra bien su tiempo, que pasa a solas con Dios. Muchos de nosotros batallamos con la oración. ¿Quién aquí no batalla con la oración? Yo creo que todos batallamos con la oración. Muchos aquí también batallan probablemente con la lectura de la Biblia. ¿Y sabe por qué nunca hemos avanzado en nuestra devoción? Porque nunca apartamos un tiempo en disciplina para estar con Dios. Mientras usted no aparte un tiempo, usted nunca va a orar. Usted nunca va a estudiar la Biblia y nunca va a completar la lectura de las Escrituras. Usted y yo sí necesitamos disciplina. Hay un texto que dice por ahí, porque Dios es un Dios de orden. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que cuando no aparto el tiempo para orar o estudiar, realmente solo le doy las migajas a Dios. Solamente estoy tratando de salir adelante con lo que puedo. Pero cuando comemos, ¿tenemos una hora? Regularmente sí. Cuando desayunamos, también. Porque lo vemos como una necesidad. Dependemos del alimento, dependemos del sueño. Pero si queremos realmente vivir como Cristo, necesitamos tener una vida que dependa totalmente de Dios. En el inciso A, en la administración del tiempo que pasamos a solas con Dios. Usted hoy está pasando un tiempo con Dios en comunidad, como Cristo la pasaba también con sus apóstoles, sus discípulos. Pero le pregunto algo, y no me lo debe de responder, solo es para reflexionar. ¿Usted pasa tiempo en las mañanas con Dios, tempranito? ¿Le ora al Señor, abre su Biblia, tiene un orden de lectura? Mis hermanos, esto es importante para una vida cristiana. Pero en el inciso B hay que destacar otra cosa. La dependencia que tiene Cristo para con su Padre se refleja en la disposición de un lugar para estar a solas con Dios. Vean el verso 35, ¿cómo dice? Salió, la parte final, y se fue a un lugar desierto. ¿Que no podía orar ahí en la casa de Pedro? ¿No podía? Yo creo que sí. Pero ¿por qué creen ustedes que Cristo salió de la casa a buscar un lugar desierto para orar? Porque es un tiempo especial, porque necesita estar solo con Dios, porque es un tiempo personal. Mis hermanos, la relación con Dios es algo personal. ¿Pasa usted tiempo a solas con Dios? Y por último, hermanos, seguimos leyendo el versículo 36 en adelante. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Ese es el resultado de una persona que pasa tiempo con Dios y vive en amor. Cuando usted pase tiempo con Dios y se refleje el rostro de Dios en su rostro, cuando usted viva en amor y servicio, se dará cuenta que muchos lo buscarán. No porque usted sea importante o yo, sino porque la gente sí ve la luz de Dios en nosotros, hermanos. Y aquí Simón le dice: todos te buscan. Y en el versículo 38, leemos todos juntos. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he salido o he venido, dependiendo la traducción. En tercer lugar, y terminamos con este punto y es muy importante, la vida de Cristo es una vida, o fue una vida humana, que tiene muy en claro cuál es su misión. Cristo tenía muy en claro por qué vino al mundo. No vino para enseñarnos a morir, como mucha gente dice. No vino solamente para darnos enseñanzas bonitas. Hay textos que nos enseñan claramente a qué vino Jesús de Nazaret. Voy a citar algunos, fíjense. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenía en claro cuál era su misión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a dar salvación a aquellos que están arrepentidos. Lo dijo en algún momento: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero usted tiene en claro cuál es su misión. La misión, hermanos, tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida, lo cual nos lleva al punto número 3.
una vida que tiene muy en claro cuál es su misión. A esto se le conoce en teología como el telos de la vida. ¿A qué me refiero con el telos de la vida? La palabra telos es la palabra griega que aparece en esa porción cuando Cristo dijo, consumado es. ¿Lo han leído alguna vez? Esa palabra telos, teletesté, lo que está implicando es, he cumplido con la meta, con el propósito por el cual vine a este mundo. Cristo tenía muy en claro cuál era su meta teleológica. Él llegó plenamente a realizarse en lo que Dios su Padre lo comisionó. Y es triste ver cómo hermanos, hermanas, cristianos, pastores, iglesias, vidas humanas no tienen idea de cuál es su misión en la vida. Vivimos de manera inconsciente como si no fuésemos imagen y semejanza de Dios. No la pasamos trabajando, acumulando dinero, comprando propiedades, buscando el placer, buscando la diversión. Pero llega un punto en el cual ni siquiera sabemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué se casó usted? ¿Por qué viene a la iglesia usted? ¿Por qué tiene hijos? ¿Por qué trabaja? ¿Para comer? Bueno, pero ese no es un propósito teleológico. Simplemente es algo pasajero que forma parte de nuestra vida. La vida que usted tiene una misión. Tal vez su misión es diferente a la mía. Y debe ser así. La misión de Cristo fue entregarse en sacrificio por la humanidad para darnos salvación. Yo tengo un propósito en esta vida teleológico y trato de tenerlo en claro, pero hermano, hermana, ¿usted sabe cuál es su misión en este mundo? Probablemente usted tiene la misión de ver por 2 niños, 3 niños, sus hijos, dedicarles la vida para que conozcan a Cristo. La misión de Cristo se enfocó en ¿cuántos hombres? 12, comunes y corrientes, del vulgo y sin letras, pero cumplió con su misión. ¿Está usted cumpliendo realmente con el propósito de vida con el cual Dios lo diseñó? Porque van a llegar los días en los cuales usted se va a preguntar, bueno, ¿y para qué estoy en este mundo? Ya me realicé biológicamente, o sea, ya me pude reproducir, ya me realicé económicamente, ya tengo mi casita, mi carro, mi pensión, un seguro, pero ¿para qué estoy en este mundo? La vida se pasa muy rápido y si usted la desperdicia en cosas vanas, un día se va a arrepentir. Pero vemos en Cristo en el verso 38 la siguiente expresión: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo tenía una misión muy en particular. El apóstol Pablo tenía una misión muy en particular. Moisés, con todo y su edad, Abraham, tuvieron una misión dada por Dios en esta vida. ¿Usted realmente lleva su vida enfocada a esa misión? Porque miren, la misión que el Señor me encomendó es nutrir al pueblo, predicar y enseñar la palabra a esta congregación. No importando si esta congregación se reduce a 5 personas, a 200 personas, mi labor o mi propósito teleológico tiene que ver con eso: la administración de la palabra al mundo, a la comunidad, a la iglesia. Y mis hermanos, hay propósitos de vida que son totalmente diferentes. Pensemos en Abraham. ¿Cuál fue su propósito? Preservar el linaje ¿de quién? Del Mesías. Y muchas veces tomó decisiones que pusieron en riesgo ese propósito. Pero todo lo que hacía Abraham, todo lo que hacía Moisés, todo lo que hizo Saulo de Tarso una vez que se convirtió, su trabajo, su día a día, su familia, sus actividades giraban en torno a ese propósito. Hermanos, si yo voy a trabajar, tengo que buscar un trabajo y pensar en un trabajo que cumpla ¿con qué? Con el propósito y la meta de mi vida. O sea, si ustedes se enteran que el pastor Carlos encontró un trabajo allá por Estados Unidos y que se despide este domingo, para empezar estaría raro. Pero en segundo lugar, eso no abona al propósito de vida que Dios me encomendó. Si yo dejo a mi esposa, si yo empiezo a tomar decisiones incorrectas, mis hermanos, eso va a fracturar y a destruir un propósito hermoso de vida que el Señor nos ha dado. ¿Está usted realmente
viviendo como Cristo? Recordemos, hermanos, son tres cosas. En primer lugar, una vida que se entrega al servicio de otros. En segundo lugar, una vida que depende totalmente de Dios en disciplina, en orden. Y en tercer lugar, una vida que tiene muy en claro cuál es su misión. Y si usted no tiene en claro hoy día cuál es el propósito de su vida, hoy queremos recordarle, sobre todo a las personas que nos visitan, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese propósito tiene como causa principal el amor de Dios, quien envió a su Hijo hace 2000 años, quien vivió sin pecar, quien murió en una cruz, resucitó al tercer día, y solamente creyendo en Él podemos tener el perdón de nuestros pecados, y solamente en Él podemos darle sentido a nuestra vida. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando, pero solamente Cristo le puede dar sentido a su existencia. Hubo un teólogo llamado San Agustín, seguro que lo han escuchado, y él dijo: Señor, nos has creado para ti, y solamente estaremos plenos cuando estemos en ti. ¿Realmente usted entiende el propósito de su vida? ¿Su vida tiene sentido? Porque hoy Cristo le abre los brazos para darle salvación si usted en fe acude a Él, recordando sus palabras, que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hagamos una oración para concluir. Te damos a ti las gracias, Señor, por tu hermosa palabra, por los principios que encontramos en ella, y gracias por la vida de Cristo, que es el modelo que tú quieres que sigamos. Bendice, Padre, por favor, todo lo que hoy escuchamos, todo lo que hoy se explicó, y bendice, Señor, lo que resta de este servicio. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.